La Organización de Aviación Civil Internacional, o OACI, es una agencia que depende de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1944 por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Está dirigida por un consejo permanente que tiene su sede en Montreal, en Canadá. El objetivo de su establecimiento es gestionar y administrar el convenio relativo a la aviación civil internacional o Convenio de Chicago. Actualmente, esta organización estudia los problemas de la aviación civil internacional y promueve los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. Más precisamente, la OACI obra para el establecimiento de un consenso respecto a las normas y prácticas recomendadas y a las políticas de aviación civil internacional. Básicamente, su misión es ayudar a los Estados miembros a alcanzar el grado el más elevado de uniformidad normativa, procesal y organizativa respecto a la aviación civil. Esto constituye la base para un sector de la aviación civil seguro y eficaz cuyo desarrollo sea económicamente durable y ecológicamente responsable. Las políticas son utilizadas por los Estados miembros de la OACI para asegurar que sus operaciones y reglamentaciones locales de aviación civil sean conformes a las normas mundiales. Eso permite a la red mundial de transporte aéreo exportar más de 100.000 vuelos diarios de manera segura y eficaz en todas las regiones del planeta. Creación de la OACI. La OACI tenía como un predecesor a la Comisión Internacional de Navegación Aérea, hoy conocida como la CAR. En 1903 se hace la primera convención, la cual se llevó a cabo en Alemania, donde asistieron 8 estados, pero en esta reunión no hubo un consenso, por lo tanto no tuvo fruto. En 1906 fueron 27 los estados asistentes, la cual se llevó en Berlín, pero tampoco hubo un consenso de esta reunión. En 1912, en Londres, hubo un consenso de la reunión donde se asignaron las primeras señales de radio para el uso de los aviones. Y en 1944 se crea la Convención de Chicago, la cual da la creación de la OACI. La OACI se creó mediante un convenio elaborado por la Confederación de Aviación Civil Internacional, que fue celebrada en Chicago del 1 de noviembre al 7 de diciembre de 1944. Pero este convenio entró en vigor el 4 de abril de 1947. Se tiene que precisar que una organización provisional de aviación civil internacional funcionó desde el 6 de junio de 1945 hasta que se fundó oficialmente la OACI. La Convención de Aviación Civil Internacional, conocida como el Convenio de Chicago de 1994, es la Carta de la Aviación Civil Mundial y el acta de nacimiento de la OACI. En la misma fecha se aprobó el Acuerdo de Tránsito de Servicios Internacionales y el Acuerdo de Transporte Aéreo Internacional. El primero consagra 2 libertades técnicas, mientras el segundo consagra 2 libertades técnicas y otras 3 comerciales. Teniendo en mente la inevitable demora en la ratificación de la convención, en la conferencia se estableció un acuerdo interino, que se aplicaría hasta que la convención fuera ratificada por el número necesario de estados. Este acuerdo creó la Organización Provisional de Aviación Civil Internacional, OPACI, la cual tenía carácter técnico y consultivo con el objetivo de colaborar en el ámbito de la aviación civil internacional. En 1944, tras un movimiento de opiniones, iniciativas y conflicto de intereses, el gobierno de Estados Unidos invitó a 55 estados a asistir a la Conferencia Internacional de Aviación Civil en Chicago. Se logró la aceptación de 54 países que se reunieron el 1 de noviembre de 1994. En esta conferencia, 52 estados establecieron la Organización Internacional de Aviación Civil, OACI, con el fin de firmar un convenio sobre aviación civil internacional como medio para asegurar la cooperación internacional, logrando una mayor uniformidad en los reglamentos, normas, procedimientos y organización en materia de aviación civil. El origen de la Organización de Aviación Civil Internacional, denominada la OACI, se remonta a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, ya que en esta época se comenzaron a utilizar las rutas aéreas del mundo bajo un criterio comercial, pues varios miembros de la Organización de las Naciones Unidas, aprovechando el notable progreso alcanzado en las técnicas de vuelo y fabricación de aeronaves, decidieron explotar comercialmente estas rutas.
De esta forma, se hace evidente la necesidad de reglamentar el creciente tráfico aéreo, pues la Convención de París de 1919 que lo regulaba se hizo insuficiente frente a las necesidades de esta época. Por medio de la OPACI se dejó a cargo de sus dos órganos principales, la Asamblea Interina y el Consejo Interino, las medidas tendientes a lograr la colaboración en el ámbito aéreo internacional. En 1946 se realizó la primera Asamblea Interina, en la que se eligió a Montreal como sede definitiva de la organización permanente y se convocó la primera Asamblea de la OACI en mayo de 1947. En 1947, los propósitos provisionales de la OPACI no estando más pertinentes y útiles, la misma se vuelve oficialmente reconocida como la OACI el 4 de abril de 1947. La misma es de carácter permanente y tiene su sede en Montreal, Canadá. Básicamente, su misión es ayudar a los Estados miembros a alcanzar el grado el más elevado de uniformidad normativa, procesal y organizativa respecto a la aviación civil. Desde la creación de la OPACI se estableció que el trabajo de la Secretaría debería abarcar dos actividades principales. La primera concierne las reglas y regulaciones aplicables sobre el entrenamiento y licencias del personal aeronáutico, sistemas y procedimientos de comunicación, reglas para los sistemas y prácticas de control del tráfico aéreo, requisitos de la aeronavegabilidad para aeronaves dedicadas a la navegación aérea internacional, así como su registro e identificación, meteorología aeronáutica y mapas y tablas. La segunda concierne lo relativo a la aplicación práctica de los servicios e instalaciones de navegación aérea por los estados y su aplicación coordinada en esferas específicas en que las condiciones del funcionamiento y otros parámetros pertinentes son comparables. Para cumplir con este último objetivo, se acordó subdividir la superficie de la Tierra en varias regiones. Una vez creadas las regiones, era necesario proporcionar órganos que pudieran ayudar a los estados a resolver sus problemas regionales específicos. Y se acordó que esto podía lograrse mejor mediante la creación de varias oficinas regionales que serían ubicadas en la región a la que sirven o, si más de una región fuera atendida por dicha oficina, lo más cerca posible de la región interesada. El Convenio sobre Aviación Civil Internacional de 1944, también conocido como el Convenio de Chicago, en el cual se acordó crear el Organismo Internacional de Aviación Civil como organismo regulador de la aviación internacional civil. La Organización de Aviación Civil Internacional es un organismo especializado de la ONU, creado por los Estados en 1944 para ejercer la administración y velar por la aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. El artículo 43 estableció que la Convención creará un organismo que se denominará Organismo Internacional de Aviación Civil y se compondrá de una asamblea, un consejo y los demás organismos que estimen necesarios. En igual sentido, el artículo 44 definió los fines y objetivos del organismo, los cuales serán el fomento de los principios y la técnica de navegación aérea internacional y el fomento del desarrollo y perfeccionamiento del transporte aéreo internacional. Asimismo, el artículo 45 definió que la sede permanente del organismo la determinará en su última reunión un organismo provisional de aviación civil, pero a dictamen del Consejo podrá trasladarse temporalmente a otro lugar. El artículo 46, referente a la primera reunión de la Asamblea, estableció que la primera reunión de la Asamblea será convocada por el Consejo Interino establecido por el Convenio para establecer el Organismo Provisional Internacional de Aviación Civil. Y por último, el artículo 47 determinó que el organismo tendrá en el territorio de cada uno de los estados contratantes la personalidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones siempre que sea compatible con la Constitución y las leyes del estado interesado. Todo lo anterior referente a cómo se va a estructurar el organismo internamente. El Consejo es un órgano permanente responsable ante la Asamblea. Se compondrá de 33 estados contratantes elegidos por la Asamblea
que cambiarán cada 3 años. La Asamblea dará la representación a los estados de mayor importancia en el transporte aéreo, los estados que contribuyan al suministro de instalaciones y servicios en la navegación internacional. Ningún representante de un estado contratante podrá estar activamente vinculado con la explotación de un servicio aéreo internacional. El Consejo elegirá su presidente por un periodo de 3 años, el cual podrá ser reelegido. No tendrá derecho a voto. Son funciones convocar las reuniones de la corporación, actuar como representante y desempeñar en nombre del Consejo las funciones asignadas. Las decisiones del Consejo deberán ser aprobadas por la mayoría de sus miembros. Todo estado contratante puede participar en las diferentes comisiones y comités, pero no tendrán el derecho al voto. El Consejo debe rendir informes anuales a la Asamblea, nombrar y definir funciones de los comités, comunicar a los estados contratantes las infracciones del convenio, comunicar a la Asamblea toda infracción de los estados contratantes. El Consejo puede, cuando sea conveniente, crear comisiones subordinadas de transporte aéreo para facilitar la realización de los fines del presente convenio. También puede delegar en la Comisión de Aeronavegación otras funciones además de las previstas en el convenio y revocar o modificar en cualquier momento tal delegación. El Consejo también puede realizar investigaciones en todos los aspectos del transporte aéreo y de navegación aérea. También puede estudiar todos los asuntos relacionados con la organización y explotación del transporte aéreo internacional. También puede investigar a petición de cualquier estado contratante toda situación que pueda presentar obstáculos evitables al desarrollo de la navegación internacional y después de tal navegación emitir los informes que considere convenientes. El Convenio de Chicago estableció que la Asamblea, en el artículo 48, establece que las reuniones de la Asamblea son determinadas por la Organización Provisional de Aviación Civil Internacional, la cual se reúne una vez cada 3 años, en donde el Consejo hace el llamado para reunirlos en el lugar y fechas que determine. Todo estado que se encuentre en la Asamblea tendrá voz y voto, con sus respectivos delegados que se establezcan, y para constituir un quórum debe haber mayoría del estado contratantes para así el momento de votar debe ser por mayoría. Las facultades y deberes que toda la Asamblea tiene se estipulan en el artículo 49, en el cual se destacan: cuando se convoca reunión se elige un presidente, analizar y verificar, decidir y actuar a lo que se somete a votación, aprobar e inspeccionar los gastos de la organización de esta, y por último conformar sus reglas internas. El artículo 56 de la Comisión de Navegación Aérea establece la designación y el nombramiento de los miembros de la comisión. Este artículo establece que la Comisión de Navegación Aérea estará integrada por 12 miembros nombrados por el Consejo entre personas que designen los estados contratantes de la presente convención. Dichas personas deberán tener las calificaciones y la experiencia adecuada en la teoría y en la práctica de la aeronáutica. El Consejo solicitará a todos los estados contratantes que presenten candidatos, y una vez presentados dichos candidatos, el Consejo nombrará al presidente de la comisión y a los respectivos miembros de la comisión. Por otro lado, el artículo 57 establece las funciones de la Comisión de Navegación Aérea, que principalmente son 3. La primera de ellas es considerar y recomendar al Consejo modificaciones a los anexos de esta convención. La segunda de estas es establecer subcomisiones técnicas en las cuales cualquier estado contratante podrá estar representado si así lo desea. Y la tercera de ellas será asesorar al Consejo respecto a la compilación y transmisión a los estados contratantes de todos los informes que considere necesario y útiles dentro del adelanto de la navegación aérea. Frente al nombramiento del personal, el artículo 58 establece que el personal está sujeto a las reglas que dicte la Asamblea y las disposiciones de esta convención, y el Consejo determinará, en cuanto al secretario general y al resto del personal del organismo, el sistema de nombramiento y de destitución, la capacidad, los sueldos, emolumentos y otras condiciones del servicio, y podrá emplear o utilizar los servicios de nacionales de cualquier estado contratante. El artículo 59 establece que ni el presidente ni el secretario general ni el resto del personal solicitarán ni recibirán respecto al desempeño de sus funciones instrucciones de autoridad alguna diferente al organismo.
Los estados contratantes se comprometerán plenamente a respetar el carácter internacional de las funciones de dicho personal y a no tratar de ejercer influencia alguna sobre naciones con respecto al desempeño de sus funciones, inmunidades y privilegio del personal. Los estados contratantes se comprometen, hasta donde sea posible, según el artículo 60, en cumplir los procedimientos constitucionales y otorgar al presidente del Consejo, al secretario general y al resto del personal del organismo las inmunidades y los privilegios que se otorgan al personal de la misma categoría de otros organismos públicos internacionales. Ahora hablaremos de la estructura de la OASI. Veremos que la OASI está conformada de la siguiente manera. Primero encontraremos la Asamblea. Este es el órgano supremo de la OASI y se encuentra liderada por Estados Unidos, China e Inglaterra. Es importante tener en cuenta que los integrantes de la Asamblea se reúnen una vez cada 3 años. Ahora, para adentrarnos más a fondo, veremos las funciones de este órgano, que básicamente consisten en elecciones, evaluaciones y toma de decisiones. Cada estado contratante tiene derecho a un voto y las decisiones de la Asamblea se toman por mayoría de votos emitidos, excepto cuando el convenio dispone lo contrario. En dichas reuniones se examina la labor realizada por la organización en las esferas técnicas, económicas, jurídicas y de cooperación técnica y se fijan directrices a los demás órganos de la OASI para su futura labor. Ahora pasemos al siguiente órgano, en el cual está nombrado como el Consejo. El Consejo es un órgano permanente responsable ante la Asamblea y está conformado no más y no menos que por 36, sí señor, 36 presidentes o representantes que también son elegidos por la Asamblea para que duren no más y no menos que por 3 años. Para adentrarnos más a fondo en el Consejo, miraremos sus funciones, en las cuales veremos que este consejo se encarga de, obviamente con ayuda de algunas direcciones que ya veremos más adelante, de adoptar normas y métodos recomendados internacionales e incluirlos en los anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Además de esto, el Consejo actúa también como un árbitro en caso de que existan controversias entre los estados integrantes. Como dijimos anteriormente, el Consejo recibe una ayuda por las siguientes direcciones. Recordemos que cuando hablamos de la dirección, nos referimos a la dirección de cada uno de los comités. Entonces, el Consejo recibe ayuda de los siguientes comités. Primero, el Comité de Finanzas. Segundo, el Comité de Transporte Aéreo. Tercero, también tenemos el Comité de Ayuda Colectiva para los Servicios de Navegación Aérea. Y por último tenemos el Comité de Finanzas. Finalmente, el Consejo investiga toda la situación que pueda perjudicar al desarrollo de la navegación aérea internacional y en general toma las medidas necesarias para mantener la seguridad y regularidad del transporte aéreo internacional. Ahora vamos con la Secretaría General. Esta Secretaría General está dirigida por el Secretario General, quien es designado por el Consejo de la OASI para cumplir funciones administrativas de la organización. Por otro lado, hay que tener en cuenta cómo está compuesta esta Secretaría General, la cual son 5 direcciones. La primera, que es relevante a la navegación, tenemos a la Dirección de Navegación Aérea. Por otro lado, con relevancia
al transporte, tenemos la Dirección de Transporte Aéreo. Ahora, relevante a la justicia y a las relaciones exteriores, tenemos la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores. Como penúltima dirección, tenemos una muy importante que se tiene en cuenta en el mundo del derecho internacional y las organizaciones internacionales. Es fundamental, puesto que hace referencia a nada más y nada menos que a la cooperación. Por eso nos referimos a la Dirección de Cooperación Técnica. Salto hacia atrás hacia la Dirección de Navegación Aérea para hablar sobre cómo está compuesta. Se compone por 15 personas, cada una de las cuales es un experto en un campo técnico e intervienen en el desarrollo de la OASI. Sus funciones se refieren a coordinar y planificar el programa técnico de la OASI en materia de navegación aérea. Ahora, con la Dirección de Transporte, tiene como interés primario la materia económica relacionada con los aeropuertos, instalaciones en ruta y aranceles de transporte aéreo. Ahora pasamos a la Dirección de Cooperación Técnica. Su función es direccionar y ayudar a los países en desarrollo a reforzar sus economías nacionales mediante 4 categorías principales de agrupación. El desarrollo de la red interna del transporte aéreo del país para fomentar el desarrollo del servicio aéreo internacional, los destinados a reforzar la infraestructura técnica de los países y los destinados a mejorar el mecanismo técnico administrativo. Ahora hacemos un salto a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores. Como tal, esta dirección tiene como función primordial asesorar sobre asuntos de gran relevancia, teniendo en cuenta, eso sí, el Convenio de Chicago. Por último, tenemos la Dirección de Administración. La Dirección de Administración es responsable del soporte administrativo requerido por la organización relacionado con el personal, lenguas, publicaciones, conferencias, oficinas de servicio, información y tecnología de comunicación. Ahora enfoquémonos en las oficinas regionales. Estas son muy importantes, pero más adelante veremos cuál es su función. Por ahora nos vamos a concentrar en su ubicación. Como tal, son 7 oficinas que están ubicadas en Asia, África Oriental, África Occidental, Oriente Medio, Europa, Sudamérica y Norteamérica. Este es responsable de facilitar el planeamiento e implementación de los servicios básicos para el transporte aéreo. Finalmente hemos llegado a las conclusiones. No queremos llegar a una conclusión muy profunda, sino que básicamente queremos decir que esta estructura de la OASI está conformada básicamente por 2 órganos principales. 2 órganos principales que básicamente están relacionados con 1, creador de comités permanentes y temporales, y finalmente otro órgano que se encuentra apoyado por direcciones especializadas. Muchas gracias.